Y ya estamos aquí en nuestro segmento del Cafecito con Dios, y en este cafecito espiritual tenemos una cita bíblica muy bonita. Se trata del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos del 44 al 52. Vamos a escudriñarlo, a compartirlo y especialmente a hacer que este cafecito espiritual se le sienta ese sabor a la palabra del Señor, por supuesto. Y para empezar, hablemos acerca de este tema que nos ha traído este domingo, gracias a la inspiración del Espíritu Santo. La fe en Dios es nuestra salvación. Así es que entremos en materia. Es la parábola del tesoro y de la perla. Empezamos en el versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo y de tanta alegría que le da, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante al reino de los cielos, al caso de un mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Pero no obstante, continúa esa parábola y nos pasamos a la de la red. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y captura peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos al tiempo que tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a todos los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego, para concluir, diríamos que, ¿habéis entendido todo esto? Le respondieron sí, y añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que realmente nos lo dice todo, ¿verdad? En este tema en donde tenemos que tener cimentada la fe en Dios para poder salvarnos. Queda claro que el Evangelio nos comparte la idea de que para poder estar en esa gracia debemos realmente cumplir con todas las cosas de Dios. ¿Te has preguntado entonces si realmente estás viviendo la vida con la fe necesaria para poder encontrar la salvación? Este cafecito busca mucho confrontarse a uno mismo, busca encontrar cuál es esa relación para mantener la fe en el lugar en la que debe de estar. Porque si hablamos de nuestra fe puesta en Dios para la salvación, tenemos que hablar cómo estoy construyendo yo esa fe en Dios. Por eso es importante, amigos, que nosotros en casita nos sentemos a meditar, nos preguntemos realmente si estamos fomentando una fe viva, una fe que nos lleva a la acción, una fe que promete realmente sentirse en esa salvación que nos ha prometido el Señor. Yo te invito para que tú allá en casa puedas compartir con tus seres queridos, con tu familia, con tus amigos y te cuestiones en qué momento has sentido tambalear tu fe. ¿Y bajo qué circunstancias has sentido que realmente esa fe necesita ser reforzada? Ahora, con estos casos que estamos viviendo a través de esta pandemia, yo creo que han habido muchas pruebas suficientes para cada uno de nosotros. Y si no las estamos sufriendo en carne propia, seguramente el vecino de al lado, al que tú estás viendo, no solo en las noticias, sino en la realidad en la que tú tienes viva y cerca, y no digamos en la televisión con tanta situación en la que te cuentan hasta de más. Piénsate, qué difícil ha de ser. Cuando vamos a la palabra del Evangelio nos vamos dando cuenta que hay ciertos personajes que nos han guiado y enseñado. Por ejemplo, viene a mi mente el caso de Job, ¿verdad? El caso también de Josué y muchos otros que nos han puesto a prueba su fe. Conocemos que Abraham, como padre de la fe, también es alguien que vivió duro, pero que se puso al hilo con esa fe. Sin embargo, nosotros a veces con las cosas pequeñas, una cosita y ya tambaleamos, una cosita y nos hace titubear. A veces solo por un enojo, por un pleito, porque hemos visto un mal testimonio o simplemente porque en casa a veces ya ni nos soportamos. Entonces de repente decimos, no, yo no quiero saber nada, o voy perdiendo la fe y me voy sintiendo mal, triste, apagado, deprimido, angustiado, qué sé yo, tantas cosas. Pero en este tema, cuando queremos estar prendidos de la fe correcta, en realidad debemos estar en ese cuestionamiento. ¿Vivo exactamente la fe como debe ser?
Me siento segura de ese Dios a quien yo obviamente adoro, alabo y confío y lo digo cuando estoy con Él, pero luego ya estoy dudando porque me sucedió algo. Veamos qué más tiene entonces Edson para reforzar este cuestionamiento y te invitamos siempre a que escudriñes la palabra del Señor. Muchísimas gracias, Jessica. Pues seguimos en este programa que es demasiado interesante. Para mí este tema es bastante importante, sobre todo para poder entender por qué creemos y pues la fe que tenemos en nosotros y que nosotros tenemos en Dios, pues tiene un resultado que es la salvación. Y como bien decía y nos leía Jessica a través del Evangelio, pues demasiadas formas que Dios a través de Jesucristo nos da a entender y nos explica el reino de los cielos. Cómo es que nosotros tenemos que actuar para que podamos entender que el reino de Dios tiene, pues de alguna manera, unos requisitos para ser parte de él. Pero no son requisitos difíciles ni siquiera rebuscados, son requisitos que van con principios muy importantes y muy sencillos. Entre ellos es el amor. Y sobre todo, pues tener el amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, como bien dijo Jesús en otra parte del Evangelio. Pues de esta manera nosotros entendemos que tenemos que hacer el bien. No el bien que las demás personas quieren que hagamos, sino que el bien que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso tiene que quedar muy claro. Porque si nosotros hacemos el bien que el mundo o el mundo externo está necesitado que tú hagas, que posiblemente sea el bien para codiciar los bienes ajenos, el bien para poder tener más riquezas, etc. Eso simplemente es algo que va a ser muy vano y que el reino de los cielos no es acerca de eso. La fe en Dios para podernos salvar no se trata de eso, se trata de amar. Si podemos entender esta parte, es mucho más sencillo que nosotros podamos amar a Dios. Y con que nosotros amemos a Dios es más sencillo que todos los días de nuestra vida podamos entender que el amor de Dios, que es incondicional, que es sin medida, ese amor que el que nos restaura a pesar de nuestros errores, ese amor es el que nos salva. Y por eso tenemos que tener fe en Dios. Porque si yo entiendo que ese es el amor de Dios que me hace salvar, y como bien decía Jesucristo, nosotros podemos hacer tantas cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas, pero nosotros decidimos, y eso es lo más hermoso de esta salvación, que la salvación es por nuestra propia decisión. Así que de alguna manera nosotros podemos entender que Dios quiere que nos salvemos, sin embargo quiere que sea a la manera de Él. Y así como Jesse nos leyó una parte del Evangelio, a mí me gustaría compartir contigo también una cita bíblica que pues una parte de ella es muy famosa, Romanos 8:28. Pero hoy quiero leerte Romanos 8:28, 29 y 30, que eso nos va a extender un poco mejor y podamos entender acerca de esta salvación que si nosotros creemos en Dios, la podemos alcanzar. Dice Romanos 8:28 al 30. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo, el primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los hizo justos. Y a los que hizo justos, también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De esta manera, Dios nos está explicando que a través de su Hijo Jesucristo, nosotros obtenemos la salvación. A través de creer en Jesús. Creer que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Pero como bien te decía, si nosotros creemos en Jesús, pues de esta manera nosotros tenemos que actuar como Jesucristo. Tenemos que llevar una vida como la de Jesús. Y a veces pensamos que ese es un nivel muy alto. Y creo que pues por nuestra concupiscencia, nuestra calidad humana que nosotros tenemos, que cometemos muchos errores, miles de errores, pero el intento
es lo más importante. Y no solamente intentarlo, hacerlo. Llevar esa acción, llevarla, el pensamiento a la acción, llevar lo que nosotros queramos y amemos tanto a Jesús, que podamos imitarlo, que podamos hablar como Él, actuar como Él. Y sabes, que podamos amar como Jesús. Porque si yo quiero que tú puedas entender que la fe en Dios es para salvarnos, pues tenemos que creer en Jesucristo, actuar como Jesús, amar como Jesús, para que así podamos ser salvados, salvados de la perdición, salvados del fuego eterno, como bien leía Jessica en el Evangelio. Pero Dios nos ama tanto que a pesar que nosotros podamos cometer tantos errores, Jesús vino a restablecernos, y por medio de la muerte en cruz de Jesús, nosotros tenemos salvación. Quédate con este programa, porque es un programa muy interesante para que podamos entender y aprender que la salvación viene por medio de la fe del Señor. Esa fe es la que nos salva.